¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que nosotros manejemos esto para la toma de decisión actual o a futuro? Adelante, doctor Paulino. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Núñez, y muchas gracias a todos que nos están acompañando esta noche. Igual a la cortesía que ha tenido la sociedad de invitarme el día de hoy a poder compartir algunos elementos que tienen que ver con las características de las vacunas existentes y hacia dónde vamos y cómo vamos en la actualidad. Entonces voy a pasar de inmediato a mi presentación. Vamos a ver acá. Bien. Bueno, entonces, desde el punto de vista del doctor Núñez, hablaba hace poco de un virus que no conocíamos y que hoy día nos tiene a la humanidad literalmente en vilo cada día, porque vamos aprendiendo, vamos haciendo cosas nuevas, vamos intentando poder dar respuestas a los grandes retos que representa una pandemia. Y el SARS-2 ha demostrado en vivo cómo los elementos evolutivos de adaptabilidad y terminología. Robert, hay inconveniente con la transmisión, con la audición. Que normalmente la población general. Robert, se está escuchando. Sí, vamos a ver. La transmisión, ¿cierto? Mira a ver si hay si tienes dos dispositivos conectados. Vamos a ver. Vamos a ver, tal vez deba de quitarme los AirPods. Tal vez. Vamos a ver. ¿Ahora vamos mejor o seguimos igual? ¿Se sigue escuchando con un retraso? Se escucha con un poco de interferencia en la voz. Vamos a ver. Entonces vamos a eliminar los AirPods y vamos a seguir directo. Ahora se escucha mejor, tal vez. Ahora se escucha mucho mejor. Muy bien. Bueno, pues vamos al aire entonces. Bueno, pues le decía que esta pandemia nos ha enseñado a todos hablar sobre terminologías que en el pasado no discutíamos con frecuencia, hablar sobre estructuras virales como son, y bueno, hablar inclusive de elementos que para nosotros eran muy extraños de conversar, como una espiga. Y bueno, ya hemos hablado mucho de espigas. La espiga, la glicoproteína de espiga del SARS-2, que mantiene y genera un enlace con la superficie de receptores que se encuentran distribuidos en diferentes partes de nuestro cuerpo. Interesante saber que cuando analizamos las estructuras proteicas y su distribución global, pues encontramos que las concentraciones mayores de expresión del ACE2, que es el receptor primario, a pesar de que el TRIM2 también se conoce como un receptor de entrada que facilita la penetración del virus a las células, se encuentra mayormente distribuida en el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas, a pesar de que nosotros antes pensábamos que era una enfermedad meramente respiratoria, pues ahora sabemos que es una enfermedad de tipo sistémica y que eso responde curiosamente a una respuesta inflamatoria que se genera en una infección y que esa respuesta inflamatoria se debe o todas las manifestaciones clínicas que pueden aparecer y que son derivadas, pues se debe justamente a esa interacción de ese virus con la célula de nuestro sistema inmunológico. Es justamente el sistema inmunológico el causante de esa cascada inflamatoria o cascada de citoquinas, que es como nosotros le llamamos en terminología inmunológica. ¿Por qué? Y si vamos a hablar de vacunas, yo traigo a colación justamente esto. Y ustedes dirán, bueno, tal vez es un poco redundante hablar acerca de la inmunología específica de este virus,
cuando estamos hablando justamente de vacunas. Bueno, pues curiosamente, nosotros hablamos de la respuesta inmunológica porque lo que nosotros buscamos en la respuesta de las vacunas es justamente inducir esa respuesta inmunológica. Lo que pasa es que los mecanismos que utilizamos en las infecciones naturales por el virus son diferentes desde el punto de vista de la inmunomodulación que producen las vacunas. Por ejemplo, si podemos ver en este gráfico, vamos a ver que una de las células que juegan un rol en la presentación antigénica son las células presentadoras de antígeno que pertenecen a la respuesta innata. Y esa respuesta innata, pues entonces va a estimular de una forma prolongada la estimulación de las células T citotóxicas y también posteriormente las células B. Bueno, pues dependiendo del mecanismo de las diferentes vacunas, es cómo se van a presentar los diferentes antígenos de interés, inclusive los marcadores de anticuerpos que van a aparecer en cada situación van a depender del tipo de inmunomodulación inducida. Por lo tanto, esa respuesta inmunológica, cuando se genera, también va a crear una respuesta inflamatoria que en algunas personas va a tener algunas repercusiones. Y de ahí viene la discusión sobre la aparición de los eventos o efectos adversos o efectos secundarios del uso de una vacuna y las grandes preocupaciones que surgen en algunos espacios de discusión sobre qué podría ocurrir en el caso de que tuviésemos una persona que generara una tormenta o una estimulación inmunológica o inflamatoria, en estos casos posterior a una vacuna. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos eso. Entonces, como le decía, esta espiga de la discordia ha generado una serie de mutaciones y de cambios estructurales que le ha permitido convertirse en un virus más adaptable. Lo que estamos viendo hoy día es la teoría de la evolución a través de la selección natural en vivo, en el día a día. Y cada vez que vemos estos cambios, pues uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué el virus está cambiando tanto? Bueno, porque tiene que adecuarse hacia las posibilidades de poderse transmitir mayor. Y cuando lo hizo por primera vez, este primer salto desde la provincia de Hubei hacia Europa, que fue donde ocurrió por primera vez, o donde fue reconocido, no necesariamente fue la primera vez, pero donde fue reconocida una mutación de importancia, fue justamente la G614 que surge en Europa, fue la causante de la diseminación y del incremento de los casos bruscos que ocurrieron en Italia y en España, y luego, bueno, pues llegó a nuestro continente. Y de hecho en la República Dominicana, en estudios que analizamos en la Universidad Iberoamericana, pues identificamos justamente que esas mutaciones que habían sido seleccionadas para facilitar esa mayor transmisibilidad eran las mismas que se encontraban en la República Dominicana. Y bueno, el cuento ha cambiado tanto que hoy ya he tenido que clasificar todas las diferentes variantes que se encuentran de un mismo virus a nivel mundial. ¿Por qué? Porque cada una de ellas representa un reto para las estrategias de prevención primaria y de prevención secundaria que estamos estableciendo. En este caso, las estrategias de prevención como las vacunas, pues tienen que ver mucho, obviamente, con esa interacción que se va a dar con esas variantes. Entonces, ¿qué hacemos? Porque si el virus está cambiando tanto estamos en medio de una pandemia, bueno, el doctor Núñez mencionaba que íbamos a tener tres elementos fundamentales en la respuesta a esta pandemia: el uso de las mascarillas, el distanciamiento y la higiene comunitaria. Pero podríamos decir tal vez que para terminar la pandemia necesitaríamos esa bala de plata necesaria para poder eliminar y terminar de una vez y por todas esta pandemia. Bueno, pues en salud pública y en virología, cada vez que tenemos situaciones como esta, y eso ha pasado muchas veces ya tenemos experiencias de eso, algunas de éxito, algunas no de tanto éxito, hemos conseguido y hemos podido desarrollar vacunas. ¿Y esas vacunas entonces de qué son?
Bueno, al día de hoy, 24 de junio, el Vaccine, COVID Vaccine Tracker, que hace una revisión de todas las vacunas que han sido, que han entrado en diferentes fases y aquellas que han llegado a hacer una aprobación. Nota, aprobación no necesariamente porque hayan sido aprobadas por la FDA, sino también por los otros organismos internacionales que se puedan encontrar en Europa o en otros lugares. Por ejemplo, ahora mismo nosotros podemos decir que hay 8 vacunas que han llegado a su aprobación completa y tenemos 4 que han sido abandonadas en los ensayos clínicos, inclusive después de haber empezado con alguna de las fases de investigación. En la actualidad, para la COVID-19, tenemos 4 plataformas de vacunación o de modelos de vacunación. La primera, que es una de las más conocidas que tenemos a nivel mundial, inclusive con experiencias del pasado, son las vacunas de virus, aquellas que son inactivas o aquellas que son atenuadas. Y esas vacunas, inclusive uno de los grandes ejemplos que podemos tener es el polio. De hecho, así que tenemos experiencias muchas en el pasado. La de influenza también es una vacuna de virus. También vamos a tener plataformas de vacunación que utilizan un vector, en este caso y hasta la fecha, los vectores que se han utilizado como favoritos para modelos de vacuna, pues son adenovirus. Se habían utilizado también vacunas en el pasado con modelos de vectores virales, inclusive en otras situaciones pandémicas, como por ejemplo en el VIH, se llegaron a utilizar vectores virales de adenovirus, que bueno, al final no funcionaron necesariamente, porque el sistema inmunológico per se identificaba los adenovirus que se utilizaban como vectores, lo atacaba y por consiguiente también dañaba las mismas vacunas que eran utilizadas como un carrier. El tercer modelo, la tercera plataforma, son vacunas de ácidos nucleicos que van a utilizar ya sea ARN o ADN, ya sea recombinante, perdón, o por algunos modelos innovadores como los que tenemos en la actualidad, que utilizan ARN mensajero. Y esas vacunas, obviamente también tenemos algunos ejemplos. La vacuna de la hepatitis B es una vacuna que es hecha de ADN recombinante. Por lo tanto, ya también teníamos experiencia en vacunas de este modelo. Y por último, las vacunas que son de proteínas, ya sean por subunidades o de partículas virales per se directamente, que uno de los grandes ejemplos que tenemos de las vacunas de proteínas, específicamente aquellas que son de subunidades, tenemos las vacunas del virus de papiloma humano, que son vacunas que utilizan esa tecnología. Entonces, ¿qué hacen directamente las vacunas? Por ejemplo, en el caso de las vacunas virales. Las vacunas que son virales, ya sea de virus atenuado o de virus inactivo, van a utilizar un mecanismo muy similar a la respuesta innata de la infección, utilizando una célula presentadora de antígenos. En este caso conocemos 3 modelos que han utilizado, o 3 vacunas que han utilizado estructura o virus inactivos o atenuados. La Coronavac o la Sinovac, que la conocemos aquí en República Dominicana, la Sinopharm, que también la tenemos en República Dominicana, y la Covaxin, que no la tenemos todavía en República Dominicana, pero que ya también ha agotado las fases 3 y probablemente va a entrar en una fase de implementación en los próximos días. Entonces, ¿por qué me paro tanto en estos modelos de vacunas virales? Primero, porque son un modelo bastante explorado desde el punto de vista de investigación. Y segundo, como hacen una, si se quiere, desde el punto de vista inmunológico, una mimicría del fenómeno infeccioso natural, utilizando el mecanismo de la respuesta innata del individuo, pues generan respuestas inmunológicas bastante amplias. De hecho,
estimulan y alcanzan tener porcentajes de celularidad a largo plazo que son bastante buenas. Sin embargo, tienen algunos elementos que hemos visto con experiencias anteriores. No quiere decir que eso sea aplicable a la COVID-19, pero por ejemplo, en el caso del polio y en el caso de la influenza, en el caso de la influenza, como cambia mucho de su estructura, bueno, pues entonces tenemos que estimular a la respuesta innata cada cierto tiempo para que pueda responder a diferentes subtipos o variantes del mismo virus de influenza cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque no generan un necesario cruce inflamatorio ante todas las diferentes estructuras moleculares variables o variantes de un tipo determinado de virus. En el caso del polio es más fácil porque el polio es un solo subtipo, no existe, de hecho, en seres humanos otro subtipo que pueda causar infección, al menos no en estado salvaje. Por lo tanto, utilizar el modelo de vacuna pues funciona bastante bien. En el caso de los vectores virales, hoy día conocemos 3 modelos de vectores de vacuna para COVID, de vectores virales. La primera, que fue la de avanzada, de hecho fue uno de los primeros ensayos publicados que se utilizó, la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. La segunda, la vacuna de Sputnik V, que utiliza de hecho 2 tipos de adenovirus, el adenovirus 26 y el adenovirus 5. Y en el caso de la vacuna de Johnson Johnson, que utiliza el adenovirus 26. ¿Qué hace o qué hacemos en el caso de los vectores virales? Bueno, utilizamos una estructura externa. Los adenovirus tienen la capacidad de poder insertar información en la célula para hacer que la célula utilice sus propios mecanismos de generación proteica y genere péptidos o estructuras del virus que nosotros le diseñamos para que entonces estimule la respuesta derivada de células T. Esos vectores virales son administrados y pasan directamente a la primera línea innata de defensa, provocando que las células T en específico, específicamente las células T, pues entonces vayan a estimular a las células B y se genere unos anticuerpos específicos contra el virus. En el caso de las vacunas de ácido nucleico, conocemos dos vacunas que ya de hecho están siendo utilizadas. La Comirnaty, que es la vacuna diseñada por la farmacéutica Pfizer y BioNTech, y la vacuna de Moderna, ambas con unos modelos de ARN mensajero que utilizan una estructura. En el caso de la vacuna de Pfizer y BioNTech, utiliza un elemento lipídico que permite, el PEG, que permite que se libere en la vacuna la estructura del ARN mensajero. Ese ARN mensajero utiliza los ribosomas de nuestras células, que en este caso van a ser células presentadoras de antígenos, y va entonces esa misma célula, es decir, nuestras propias células, a producir proteínas que generan la misma estructura de las proteínas virales. Y esas proteínas virales, ojo, es muy importante saber que esa información no va a penetrar al núcleo en ningún momento. Por lo tanto, no afecta al genoma de la persona que va a ser vacunada con una vacuna de ARN mensajero. Y tampoco que cuando produce esas estructuras derivadas proteicas, que son la espiga, esa espiga tampoco tiene la capacidad de provocar una infección. ¿Por qué? Porque no tiene material genético del virus. Lo que tiene son estructuras proteicas del virus que luego entonces son presentadas a través de los receptores de células T. Por lo tanto, y esto es importante,
la respuesta innata no necesariamente es un mecanismo para generar el mismo el mismo sistema innato su propia respuesta inmunológica. Es decir, obtenemos el resultado de la estimulación de las células T y por consiguiente las células B y los anticuerpos, pero se utilizan mecanismos que son en cierto punto diferentes para que el resultado, obviamente, sea la generación de anticuerpos. Otros ejemplos que tenemos, como la Novavax, que ya también hace 2 días salieron resultados preliminares de su fase 3 con muy buen porcentaje de respuesta inmunológica, pues esta vacuna utiliza, a diferencia de las demás proteínas ya per se, son proteínas M de la espiga justamente, y esas proteínas de la espiga entonces van a ser reconocidas por las células presentadoras de antígeno y solamente presentan el antígeno y nada más. Es decir, que utilizan el mecanismo de fagocitosis para entonces a través de los complejos mayores de histocompatibilidad presentar el péptido directamente en los receptores de células T y por consiguiente las células T activación de los anticuerpos. ¿Qué sabemos? Y ahora vamos a utilizar una terminología que la voy a ir llevando a paso para que luego la veamos un poco más al final de mi intervención el día de hoy, que es ese concepto de la eficacia de las vacunas. En el caso de las vacunas de adenovirus, lo que hemos visto es que la eficacia de estas vacunas, y ojo, eficacia, vamos a definir eso un poco más adelante, ha sido bastante buena, inclusive por encima de los niveles de aceptabilidad en vacunología de las diferentes vacunas, con 66, con 70, con 92%. En el caso de las vacunas de ARN mensajero, 95, 94. Entonces, la pregunta siempre es, ¿qué nosotros entonces entendemos sobre eficacia? Bueno, la eficacia la medimos justamente en los ensayos a través de las respuestas mucosas y sistémicas que se van a presentar en una infección natural con virus respiratorio y también con vacunación. Nosotros medimos inclusive la presencia de las inmunoglobulinas G, específicamente la subunidad 1, para poder identificar qué ha pasado en una infección determinada. Por esa razón, cuando nosotros nos realizamos en una infección natural una prueba de anticuerpos, lo que estamos midiendo es la subunidad 1 específica que se genera ante la exposición natural de la infección. Sin embargo, las pruebas de anticuerpos que nosotros tenemos disponibles en el mercado no van a medir necesariamente los mismos marcadores que nosotros deberíamos de buscar ante la respuesta neutralizante que se genera justamente después de haber generado una vacunación. Por lo tanto, los elementos que buscamos cuando estamos haciendo estudios de vacuna son 2 elementos. Si será esta vacuna posible que prevea la transmisión, será que esta vacuna va a reducir la severidad de la enfermedad. Entonces, esas son 2 preguntas que nosotros siempre vamos a buscar referente a la eficacia que pueda tener una vacuna o no. En el caso de la vacuna de Pfizer, que se identificó en algunos de los ensayos clínicos, que reduce la carga viral en los procesos infecciosos que ocurrieron entre 12 a 37 días después de la primera dosis y que por lo tanto suprimió la transmisión. No la eliminó en un 100%, pero sí suprimió en cierto caso la tasa de infectividad porque redujo la carga viral. Es decir, que mayor carga viral que una persona tiene, pues más van a ser la posibilidad de transmisión. De hecho, si volvemos atrás en la evolución del virus, lo que hemos aprendido es que, bueno, lo que el virus trata de hacer es todo el tiempo tratar de multiplicarse y transmitirse más, pero ¿a qué costo? ¿Qué costo se necesita o qué marcador o qué variable necesariamente el virus va a provocar para que ocurra esa transmisibilidad?
pues lo que hace es que tiene la capacidad de poder multiplicarse más y por lo tanto las cargas virales o los CT, que es como se le llama a eso en el laboratorio, pues van a ser mayores e invariantes que tienen una tasa mayor de transmisibilidad. Y referente a la seguridad, bueno, pues en las vacunas, lo que buscamos en los casos de seguridad son las manifestaciones o los eventos o efectos adversos que pudiesen estar relacionados o no en el caso de algunos modelos. Por ejemplo, en el caso de las dosis o la primera dosis y la segunda dosis de Pfizer, pues encontraron manifestaciones o efectos adversos locales que fueron de un 72 a un 68%, en el caso de la AstraZeneca de hasta un 59%. Curiosamente, los efectos adversos que aparecían no se relacionaron con mortalidad, por lo tanto, las manifestaciones clínicas o los efectos secundarios que aparecían eran leves y fueron categorizados desde el punto de vista del ensayo clínico como manifestaciones o efectos secundarios leves. Igual en el caso de la vacuna de Pfizer y AstraZeneca, cuando se comparaban en la segunda dosis y la primera dosis en diferentes, por ejemplo, edades, en diferentes sexos, no se encontraron elementos de correlación significativas que pudiesen sugerir que había una población que tal vez iba a desarrollar mayores efectos adversos que otras. Por lo tanto, no se pudo concluir ninguna variabilidad basada en informaciones demográficas o de diferenciación poblacional. En el caso de la segunda dosis de Pfizer versus la vacuna de AstraZeneca, los eventos adversos sistémicos que ya se podrían tal vez querer considerar como efectos adversos que pudiesen tal vez poner en complicación o en peligro tal vez la vida de una persona, pues solamente fueron de 13%, 22%, de un 34%, por lo cual también comparada con otras vacunas, otras plataformas, pues tampoco fueron significativos desde el punto de vista estadístico. Ahora, uno de los elementos que sí pudimos se han descrito en el caso de vacunas como las vacunas que utilizan plataformas de adenovirus, son aquellas o aquel fenómeno conocido como trombocitopenia inmunitaria protrombótica, que es inducida por vacunas. Y este tipo de manifestaciones clínicas generó una banderita roja, si se quiere decir, en algunos casos. ¿Por qué? Porque representaba una respuesta inmunológica que podía llamar la atención en situaciones de personas que tuviesen historia anterior de eventos trombóticos. Sin embargo, cuando se unificó la data de millones de personas que ya habían sido vacunadas por las mismas plataformas, Doctor Paulino. Entonces no se encontró una significación. Dígame. ¿Sí? Doctor, disculpe. Sí. Doctor, disculpe. De nuevo está teniendo una interrupción de su audio. Ok. ¿Y ahora ya se escucha mejor? ¿O sigue igual? Tal vez. Ahora se escucha mejor. Ok. Pero mientras tanto, lo demás se escuchó, ¿no? No. Ok. Justo ahí. Bien. Bueno, pues entonces, como le decía, las manifestaciones trombóticas que fueron descritas en el caso de la vacuna de AstraZeneca, cuando se agruparon los datos, entonces no tuvieron elementos de correlación significativa ante los fenómenos trombóticos y sí se pudo relacionar que tal vez estaba vinculado con una respuesta inflamatoria que se parece mucho, de hecho, a la inmunología que se da en la infección primaria. Es decir, que lo que veíamos como trombocitopenia inmunitaria protrombótica era el mismo fenómeno con una mimicría que ocurría en la infección natural. Sin embargo, lo que ocurría con la vacuna
no desarrollaba o no ponía en peligro a la persona como para producir una mortalidad versus lo que sí podría ocurrir en el caso de una infección natural. Entonces, en el concepto de eficacia versus efectividad, hay dos elementos que tenemos que tener en consideración desde el punto de vista de su definición. La Gavi, que es el consorcio mundial para el estímulo o la inversión en el desarrollo de vacunas, describe la eficacia como el grado por el cual una vacuna va a prevenir la enfermedad y posiblemente la transmisión. Y eso obviamente lo vamos a medir en circunstancias ideales y controladas. Por lo tanto, es un fenómeno que nosotros debemos de medir en espacios o en contextos que son controlados. Mientras que la efectividad se refiere a que también una vacuna se va a comportar en el mundo real. Es decir, que si vemos de nuevo el concepto de eficacia, diríamos que la eficacia la vamos a medir en los ensayos de fase 3 con grupos de control y grupos de placebo. Los ensayos que nosotros utilizamos para antes de que sean administrados de manera global o en millones y millones de personas, pues justamente en esos ensayos es que nosotros medimos la eficacia. Y de nuevo, si volvemos atrás al slide en el que buscábamos cuáles eran los componentes o cuáles eran las variables de interés dentro de la eficacia, pues vamos a tener una, o que previene la transmisión, o dos, que va a prevenir la severidad de la enfermedad. Por lo tanto, si una de esas dos son respondidas dentro de un ensayo de fase 3, entonces esa vacuna tiene una eficacia de un porcentaje determinado. Bien, mientras que la efectividad son aquellas fase 4 o trabajos de post-marketing. Por lo general, la fase 4 ya no se considera un ensayo clínico per se con espacios controlados por una sencilla razón, porque para poder establecer la efectividad debemos de utilizar variables poblacionales, comparar qué medicamentos toma una persona o no, qué tipo de enfermedades crónicas pudiese tener de base, cómo se almacenan inclusive las vacunas, inclusive cómo se hace o se lleva a cabo la cadena de frío, cómo se analiza y el modelo que se utiliza en epidemiología para medir la efectividad. Son estudios observacionales que no van a tener grupos placebo, porque ya sabemos que la vacuna que se está utilizando ya es eficaz, o sea, ya se puede utilizar. Un ejemplo de ello sería utilizar los casos de personas vacunadas versus personas que no fueron vacunadas y determinar qué pasó con esas personas. Ahora mismo, si nosotros dijésemos cuántas personas están en unidades de cuidados intensivos para COVID-19, ¿cuántos de ellos tenían más de 14 a 25 días después de haberse colocado la segunda dosis de la vacuna? Y ver qué pasa con ese porcentaje de personas o esas personas que requirieron atenciones de cuidados intensivos. Yo creo que con eso voy a parar para que podamos retornar con el doctor Núñez y podamos abrir tal vez el espacio para preguntas y la discusión un poco más en detalle. Le paso la palabra al doctor Núñez. Excelente revisión, doctor Paulino. Permíteme compartir, Robert, que voy a usar unos slides rapidito. Gracias. Bueno, pues ya nosotros, esta es la parte medular de la presentación. No se preocupen que tenemos un espacio importante para preguntas que hemos diseñado, una de las cuales, algunas de las que teníamos ya el doctor Paulino las ha respondido, como por ejemplo el por qué tan rápido aparecieron las tecnologías de las vacunas. Ya él decía que teníamos experiencia previa y algo que quiero agregar
es que también nosotros habíamos con el SARS-CoV-1, con el SARS, con el MERS, ya se venían, con el ébola, ya se venían buscando alternativas en términos de vacuna y también de anticuerpos monoclonales para el manejo de esas patologías. El doctor Paulino nos ha servido la mesa para nosotros poder entender y quizás poner a un lado inquietudes que teníamos, que él fue respondiendo de una manera magistral. El concepto de eficacia y eficiencia que tanto nos venden y nos muestran, y nosotros mismos con la matemática, que si es 52, que si es 84, y creo que él habló muy importante de dos elementos que todos nos vamos a llevar a la casa, como es en qué sentido esa vacuna disminuye la transmisión, y en segundo lugar, en qué medida esa vacuna disminuye la severidad de la enfermedad, el llevar al paciente a cuidados intensivos o a la muerte. Y creo que el doctor Paulino nos ha llevado con 4 tipos diferentes de tecnología y lo ha hecho de una manera brillante. Yo muy rápidamente los voy a llevar al terreno de la praxis. ¿Qué ha ocurrido con la vacunación en la República Dominicana? Y obviamente les voy a hablar de la muestra, una pequeña muestra de 10,000 vacunados de la Universidad Iberoamericana. Tenemos el privilegio en la República Dominicana, gracias al Gabinete de Salud, de disponer de 3 vacunas, no de una, no, de 3 vacunas en la actualidad. La vacuna Sinovac de la compañía CoronaVac, como dice el doctor Paulino, también ellos tienen una que se llama Sinopharm, que es muy poco conocida aquí, pero que se ha aplicado a un grupo pequeño de personas. Esta vacuna, recordando su presentación, tiene virus inactivado. Ese es su principio. Una cadena de frío bastante noble, y viene, los primeros viales que recibimos, los primeros frascos, era cada frasco con su dosis. Muy cómodo, porque usted cargaba medio cc y eso era lo que usted colocaba. En los cargamentos siguientes ya vinieron frascos con 2 dosis, o sea, con 1 cc. Para uno cargar medio cc y medio cc. Tener por cada vial, por cada frasco, 2 dosis. También bastante cómodo para el vacunador. Esa dosis se carga en una jeringuilla de tuberculina, como esa que ven aquí, para que sea más precisa, y es 0.5, o sea, la mitad de 1 cc. La segunda dosis de Sinovac se aplica a los 28 días. La segunda vacuna, y así la estoy colocando en el orden de llegada, como llegaron al país, fue AstraZeneca, de la compañía AstraZeneca. De hecho, la vacuna tiene un nombre rarísimo, Vaxzevria, de la mutual AstraZeneca Oxford, que, como mencionó el doctor Paulino, tiene una tecnología que usa un vector viral. Tiene una cadena de frío bastante generosa también, pero viene en frasco de 5 cc y la dosis es medio cc, 0.5. Por lo tanto, cada frasco le da la oportunidad de tener 10 vacunas, o sea, 10 dosis para vacunar 10 pacientes. La segunda dosis se aplica a los 2 o a los 3 meses. Y por último, la Pfizer, que es la más reciente llegada, de la compañía Pfizer-BioNTech, y cuya tecnología es de RNA mensajero. Si ponemos atención, nos han brindado 3 tipos de vacunas con 3 tipos de tecnología diferentes, y eso es un lujo, porque hay países que simple y llanamente están recibiendo una de las 3 y simplemente. Tiene una cadena de frío que, aunque la compañía ha logrado disminuirla de -70 a -20, sigue siendo exigente.
viene en viales de 0.45 cc para ser preparados con la adición de 1.8 cc de solución salina al 0.9%. Y da ese frasco para 6 dosis, para vacunar a 6 pacientes. La dosis de administración se frizó su pantalla, profesor. a su ejecución y su implementación. Nosotros tenemos un grupo de preguntas y respuestas que la vamos a colocar al finalizar yo esta breve presentación, pero no quiero dejar de poner esta muestra rápida de la cohorte que hemos tenido en UNIBE desde el día 4 del mes de marzo, cuando fuimos parte ya incorporada del Sistema Nacional de Vacunación. Hemos tenido un total de 10.817 pacientes, un 57% del sexo femenino y un 43% masculino. Con primera dosis 7.165 al momento de este estudio y con segunda dosis 3.652, con más o menos una proporcionalidad con relación al sexo de predominio femenino. Este es un esquema que el Departamento de Planificación de la Universidad ha preparado para nosotros tener una idea de cómo nos ha ido con cada tipo de vacuna e ir preparando la logística para la segunda dosis. En términos de la proporcionalidad con Sinovac, AstraZeneca y Pfizer, pueden ustedes ver aquí los grupos de edades en sentido general de esos 10.817 personas que se han vacunado en la universidad. La gran mayoría está entre los 18 y los 39 años, para un 47%. Ahí tenemos la data también de los de 12 a 17 años, que se implementó recién a raíz de que fue autorizado el uso de Pfizer para personas de 12 a 18. Y tenemos también, quiero destacar, 4 personas centenarias, incluyendo, tuve el privilegio de vacunar a una señora de 102 años que fue a vacunarse a la universidad. En primera dosis, ustedes pueden ver 7.165 y en segunda dosis 3.652, con una distribución de predominio de Sinovac, seguido por AstraZeneca y por último por Pfizer, y tiene mucho que ver con la forma como hemos recibido la vacuna a nivel nacional. Como les decía al inicio de la presentación, tenemos, y eso es al día de hoy, casi un 25% de población vacunada con 2 dosis. Y yo creo que además de Chile en América y obviamente los Estados Unidos, pues yo creo que nosotros tenemos que estar en los primeros 4 o 5 lugares como país. Vamos ahora a la sesión de preguntas. Yo voy a comenzar preguntándole al doctor Paulino una pregunta obligada. Usted habló de los anticuerpos neutralizantes y hablaste, Robert, cierra tu micrófono para el feedback. Y hablaste de la inmunoglobulina G, que es la que todos nosotros andamos buscando cuando mandamos a hacer anticuerpos, ¿no? Sobre todo con personas vacunadas. Y hablaste de la subunidad 1. A mí me gustaría comenzar despejando las dudas, porque aquí probablemente haya muchas personas que están escuchando o están viendo esta presentación que ya se han hecho sus anticuerpos en el país y que en base a unos resultados han tomado la decisión de que no se sienten cómodos o que se sienten cómodos
¿cómo nosotros debemos revisar esa data de esos anticuerpos IgG? Y también si hay alguna diferencia con relación al comportamiento del que tuvo COVID y se vacunó o el que no ha tenido COVID y se vacunó. Primera pregunta. Sí, existe una diferencia entre las diferentes subunidades que identifican las pruebas existentes. La espiga tiene al menos 6 diferentes componentes proteicos que cada uno de ellos genera un tipo de marcador determinado, identificando siempre el 1 y el 2, que fueron los que se utilizaron desde el principio para establecer si una persona había tenido la infección natural. Sin embargo, en la respuesta inmunológica inducida por una vacuna, nosotros buscamos anticuerpos que son específicos a la subunidad 3 y 4, que se genera a partir de un estímulo necesario de respuesta que son inducidas por los diferentes modelos de vacuna ante los modelos que utilizamos, por ejemplo, en los virus atenuados, en los que utilizan proteínas, en los que utilizan la misma espiga per se. Y por lo tanto, cuando nosotros, y eso ha pasado mucho, personas que después de que se vacunaron fueron y se hicieron la prueba, pero esa vacuna no sirvió porque me salieron muy bajitos los anticuerpos. Bueno, te está saliendo probablemente muy bajito porque está haciendo reacción cruzada ante subunidades que no son las que nosotros tenemos que buscar en una prueba de anticuerpos. Y por lo tanto, tú estás pensando que no sirvió la vacuna y lo que no sirvió fue la prueba para poder establecer lo que tú querías buscar. Por lo tanto, es un gasto innecesario. De hecho, el CDC, la FDA ya han hecho análisis de eso y realmente no recomiendan que utilicemos las pruebas de anticuerpos regulares que nosotros tenemos en el mercado, porque la respuesta neutralizante son plataformas que necesitan, por ejemplo, en el laboratorio, nosotros podemos hacer a través de ELISA, por lavados, por técnicas de laboratorio un poco más de investigación, poder marcar esas proteínas específicas. Pero eso en la regularidad para un diagnóstico sería no rentable. De hecho, para los laboratorios de diagnóstico eso no es rentable hacer eso. O sea, hacer una prueba que toma tanto tiempo, que va a costar mucho, probablemente la gente tampoco se lo va a poder hacer porque va a costar una cantidad de recursos que tal vez no lo tiene y no lo va a incluir tampoco probablemente las aseguradoras. Muy bien. Una pregunta que tengo también aquí en la agenda, Robert, tiene que ver con el tiempo, si tenemos alguna información del tiempo que duran esos anticuerpos. Una, si he tenido la enfermedad, y 2, si he tenido la vacuna, y yo diría 3, si he tenido la enfermedad y la vacuna. ¿Tenemos información de qué tiempo dura esa inmunidad humoral? Sí, hay algunos estudios que han evaluado de manera longitudinal a personas que tuvieron la infección y generaron anticuerpos. Algunos estudios habían concluido que hasta los 6 meses ya se empezaba a ver un declive en el número de marcadores de anticuerpos específicos por la infección. Otros estudios in vitro han identificado que inclusive pueden durar hasta 1 año. Sin embargo, y eso es importante tenerlo en consideración, cuando estamos hablando de anticuerpos por la infección, estamos hablando de anticuerpos específicos contra una variante. No estamos hablando de todas las variantes. Por lo tanto, cuando asumimos que tenemos presencia de anticuerpos porque nos infectamos, tenemos anticuerpos para esa variante con la que nos infectamos. Por lo tanto, si nos exponemos a una variante diferente a la que nos infectamos primero, vamos a tener que generar otra vez inmunidad, porque lamentablemente hasta el momento no podemos decir que el sistema inmunológico de forma natural
ha generado una respuesta innata que sea cruzada para todas las variantes que conocemos. Eso no lo podemos establecer. Ahora, en las personas que han recibido la vacunación, sí se ha observado que cuando se exponen a alguna de las variantes que tienen mutaciones comunes, sí se genera inmunidad. Es decir, que las vacunas van a tener un espectro más amplio de diversidad o de estimulación inflamatoria para para diferentes variantes. Solamente hemos visto algún grado de afectación en la neutralización de vacunas. En el caso específico de la vacuna de AstraZeneca, que se ha visto una reducción de su efectividad en estudios de la vida real cuando han sido expuestos a la variante B1.351, que fue la variante que se identificó en Sudáfrica. Pero luego, inclusive, para la Delta, la variante Delta, que es la B1.617, se han hecho estudios in vitro, no en vivo, y eso es importante. Lo que es in vitro no significa que tiene una misma expresión in vivo. Por lo tanto, in vitro sí hemos visto que ha tenido, las vacunas que están existentes han tenido algún grado bastante importante, más de un 50% de efectividad, salvo vacunas como, de nuevo, las vacunas de adenovirus, como la de AstraZeneca, que de nuevo se pudo ver in vitro. Ahora, in vivo todavía no tenemos datos suficientes para poder decir y establecer a certeza si puede estar afectada o no la efectividad de la vacuna en las poblaciones. Hay una pregunta en la mente de muchas personas aquí y tiene que ver con la famosa inmunidad de rebaño y cómo alcanzarla. ¿Qué podemos decir en ese sentido para orientar a nuestros oyentes? Bueno, la inmunidad de rebaño es un concepto de la epidemiología que conocemos por décadas, que se puede establecer por dos mecanismos, por las infecciones naturales o por la vacunación, o por mecanismos de inducción de infección por vacunas. El único problema por la inmunidad que se pudiese alcanzar por una infección natural es que el 2% de la población, si se infectara todo el mundo, se va a morir y se van a morir todos juntos, porque ese es el porcentaje que tenemos a nivel global de mortalidad ajustada. Por lo tanto, la idea de obtener una inmunidad comunitaria por la infección debe de ser descartada de inmediato. Desde el punto de vista de la vacunación, se calcula que hay un porcentaje que debe de estar de la población vacunada para poder generar o para poder empezar a generar inmunidad comunitaria. Ese cálculo, esa fórmula se conoce como Vaccination Threshold y esa estimación se basa en el R0 de un virus determinado. La tasa de reproducción básica de un virus se establece por el número de personas que se van a infectar por cada persona infectada. Es decir, si yo tengo un individuo infectado con SARS-2, ¿cuántas personas más van a estar infectadas por una sola persona? Es decir, el R0 del SARS-2 se estimó para el año pasado de 2 a 3 personas por cada persona infectada. ¿Qué ha pasado? Que en el caso de las variantes que estamos conociendo ahora, la B117, la P1 y la 617, tienden a tener una mayor transmisibilidad. Es decir, que su tasa de carga viral comunitaria es muchísimo más alta y por lo tanto el R0 es diferente. Es decir, que antes teníamos de 2 a 3, ahora el R0 que estamos estimando para las nuevas variantes es de 4 a 5. Es decir, que vamos a tener más personas infectadas por cada persona infectada que hay en la comunidad. ¿Y qué significa eso? Que si el año pasado nuestro R0 era de un 70%, dígase que la población que tiene que recibir la vacuna es al menos un 70%, ahora va a ser
de un 80 a un 85%. Por lo tanto, nuestro porcentaje de población y nuestro indicador para poder alcanzar esa inmunidad comunitaria con la vacunación o a través de la vacunación va a tener que ser por encima de un 85%. Y eso es muy importante porque vamos muy bien, vamos muy bien. Y yo creo que desde el punto de vista epidemiológico, para finales de septiembre, principios de septiembre, tenemos ya que tener más de un 70% de la población que va a estar vacunada. O sea, ya nosotros vamos a tener que ver un cambio en la dinámica de la transmisión del virus. Y eso, y aprovechando, aunque no es una pregunta, no sé si usted la tiene por ahí, pero quisiera aprovechar y decir que nuestro indicador, que nosotros desafortunadamente siempre tomamos en cuenta para poder medir si la efectividad de las vacunas en la vida real, siempre pensamos que es el número o la positividad en la población, y eso es incorrecto. El indicador del éxito de las jornadas de vacunación que llevamos a cabo es la reducción de la severidad de la enfermedad, porque todas las vacunas han sido eficaces en los ensayos clínicos justamente en esa variable, en la severidad de la enfermedad. Excelente explicación. Acuérdate que el título de la conferencia, del webinar es Mitos y Realidades. Yo creo que ya tú despejaste el asunto del genoma y del chip, pero explícanos si es posible que estas vacunas, estos 4 tipos de vacunas, entre sus eventos adversos puedan producir esterilidad. No, no hay forma de producir ni esterilidad, ni tampoco tenemos la intención de ponerle un chip a la gente para ninguna razón, porque la verdad, ¿para qué vamos a ponerle un chip a tanta gente? No es que son tan caros, pero tampoco son tan gratis. Además, la tecnología que utilizamos para la vacuna no tendría ningún sentido utilizar un chip para ponérselo a las personas. Además, señores, si lo ponemos a nivel muscular, no se va a quedar a nivel muscular, va a tener que pasar a la circulación. Entonces, probablemente el sistema inmunológico lo va a eliminar también. Así que eso es una tontería desde el punto de vista teórico y práctico. Desde el punto de vista de la esterilidad, no, porque no provoca inflamación de las gónadas, así que no hay ningún problema con eso. Muy bien. Otro mito tiene mucho que ver con qué se puede comer o qué se puede beber antes o después de la vacunación. De hecho, hay personas que no se vacunan. Porque le puede intervenir miren, la verdad es que yo he escuchado muchas veces la recomendación del no tome al menos 72 horas después de haberse puesto la vacuna. Sin embargo, no existe ningún ensayo clínico que haya evaluado cuáles serían los efectos negativos del tomar alcohol 72 horas después. Lo que sí puede tener, y eso creo que es algo hasta lógico, es que la cantidad es lo que es significante, o sea, lo que tal vez podría afectar la respuesta inmunológica de una persona, pero en realidad, desde el punto de vista de que afecte la estimulación inmunológica, tomarse 2 cervezas, 3 cervezas, hasta 4 no va a provocar a nivel inmunológico absolutamente nada. Muy bien. Como yo decía, ya tenemos una experiencia de 10,000 vacunados en una pequeña cohorte en la universidad. Y tú describiste al inicio de tu presentación que estas vacunas están asociadas a efectos adversos o efectos secundarios, la mayoría de ellos que son locales o son sistémicos leves, ¿no? Malestar general, dolor de cabeza, sensación de una gripe pasajera, o me duele el sitio de la inyección. Pero en términos prácticos, y esa es una de las preguntas que siempre nos hacían, doctor, ese hijo mío o yo soy alérgico a los mariscos,
Yo tengo antecedentes alérgicos muy fuertes. Además de eso, soy asmático. Está contraindicado esos pacientes que están usando esteroides por vía aerosol, ¿se pueden vacunar? Vamos a despejar esas dudas aquí esta noche. De atrás hacia adelante, el uso de esteroides en esencia no está contraindicado con la vacuna. Lo que sí es que si ha utilizado esteroides de manera prolongada por mucho tiempo, tal vez podría inactivar en cierto punto la respuesta inmunológica. Eso lo sabemos porque pasa normalmente en síndromes en el que tenemos que recurrir a los esteroides, pero no como una condición excluyente. Desde el punto de vista de las alergias, solamente ha estado relacionada, por ejemplo, en el caso de Pfizer, personas que han tenido historial de respuestas alérgicas al PEG. El PEG se encuentra, de hecho, en bajas concentraciones en muchísimas cosas. O sea, ustedes dirán, cóchale, pero ¿y cómo fue que se generó la respuesta inmunológica para que genere una alergia secundaria? Porque es una hipersensibilidad de tipo 2. Sin embargo, eso puede estar en muchísimas cosas, por lo tanto se puede sensibilizar y solamente lo sabemos si es expuesto. Pero normalmente ya la persona ha tenido historial de ese tipo. En ese caso, pues tal vez sería importante consultar con su alergista, sí, porque una persona que ya tiene historia, pues probablemente ha tenido que ver a un alergista en muchas ocasiones. Pero alergias medicamentosas que no, por ejemplo, en el caso de que soy alérgico a la penicilina, o porque soy alérgico a los mariscos, o algunas otras cosas que son relacionadas con alimentos, no van a estar o no son un elemento excluyente para las vacunas actuales. Inclusive, ni siquiera se ha hablado de eventos adversos anafilácticos en vacunas con virus atenuado. Por lo tanto, si usted tiene alguna duda, bueno, pues yo le recomendaría, si no sabe o no tiene certeza, con países como el nuestro, que tiene varios tipos de vacunas, bueno, pues vacúnese con la de Sinovac en vez de la de Pfizer. Y así se evita la duda de que vaya a tener alguna reacción anafiláctica, la cual no creo que esté relacionada. Excelente. Nos quedan 15 minutos y ya el chat se está encendiendo. O sea que trata de ser lo más breve, conciso y preciso. Las embarazadas deben vacunarse. Sí, el resultado, el vacunarse es mejor que tener COVID durante el embarazo. Así que sí, completamente. No sé si usted puede ver el question and answers, por si acaso, porque tenemos varias preguntas ahí. Si usted lo puede ver, para poderle responder. Preguntan si con catarro se puede, y si el paciente con lupus eritematoso. Mire, con manifestaciones que puedan parecer a COVID o influenza, no es recomendable vacunarse en ese mismo momento. Es mejor que paren los síntomas y regresen. O si tiene la duda, hacerse la prueba de COVID y entonces volver. Que una cosa pueda empeorar la otra, la verdad es que no existe data suficiente para decir que una cosa vaya a provocar peor desenlace que la otra. Sin embargo, si usted tiene una infección activa, su respuesta inmunológica es menor porque está peleando contra un patógeno y por lo tanto desarrollar anticuerpos de la vacuna pues no va a ser muy buena. Así que es mejor que se mejore y vuelva. Sobre el lupus eritematoso, lo que sabemos hoy día es que, por ejemplo, en Pfizer hay algunos cohortes que han analizado enfermedades autoinmunes y no se ha encontrado banderas rojas de exclusión, por lo tanto no está contraindicado, a menos de que esa persona esté en un tratamiento muy alto de medicamentos bloqueadores de la respuesta inmunológica. Que eso podría poner en riesgo, no porque la vacuna vaya a hacerle mal,
sino porque entonces no desarrollaría una buena inmunidad. Es simple y llanamente porque una cosa va a competir con la otra. Creo que en el chat de Question and Answer tenemos dos preguntas de la doctora Quintana. No sé si usted la vio. Esa pregunta, la vamos a dejar. La acabo de revisar. Tenemos la audiencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Apágate el micrófono, para. Exacto, para el feedback. Te voy a hacer un 3x1. ¿Cuándo vacunar a una persona que ha padecido el COVID-19? Segundo, ¿cuándo vacunar a una persona que ha recibido otro tipo de vacuna? Como por ejemplo, a una persona que le pusieron hepatitis B recientemente o le pusieron la DT. Son preguntas que surgen y nos las preguntan en el centro de vacunación de la universidad. Y por último, ¿cuándo vacunar a una persona que ha padecido el COVID y ha recibido una transfusión de plasma? En el caso, en la primera pregunta, inmediatamente una persona tiene COVID y tiene un resultado negativo, puede ponerse la vacuna de inmediato. Como vimos al principio, la respuesta innata que se genera en la infección no es la misma que es inducida en la vacunación. Por lo tanto, una cosa no tiene que ver con la otra. Así que no hay contraindicación. La segunda, respecto a qué tiempo entre una vacuna y la otra. Lo que se recomienda es que entre una vacuna y otra hayan 48 a 72 horas de diferencia. No más de ahí, no hay ningún problema, a menos de que la persona sea inmunocomprometida, seria, y eso obviamente tiene que ver mucho porque la respuesta inmunológica va a ser un poquito más débil. Y la última, que tiene que ver con me perdí en esa última. ¿Me la puedes repetir? La transfusión. Persona que la transfusión, muy bien. Plasma convaleciente. Sí, personas que recibieron una transfusión con plasma convaleciente por COVID-19 o que utilizaron tocilizumab o algún tipo de anticuerpo monoclonal deben de esperar al menos 3 a 6 meses para poder ponerse la vacuna, porque los anticuerpos que estén circulando pueden inactivar a la vacuna y no permitir que se genere inmunidad. ¿Existe alguna contraindicación absoluta a la vacuna contra el COVID-19? No existe una contraindicación absoluta. La verdad. Muy bien. Entonces, déjame ver si yo puedo compartir, porque parecería interesante. Déjame ver si yo tengo el micrófono. Déjame ver si yo pudiera compartir este Word que tengo aquí. ¿Se puede ver? A ver si se ve. A ver si puedo mostrar el Word. ¿Se puede ver? Sí. ¿Pueden ver el documento que tenemos ahí? Sí, se puede ver. Bueno, nosotros teníamos preparado 16 preguntas. Perdón, 18 preguntas. Porque el 19 sería la experiencia local. Y fíjense que la pregunta 17 y 18 va muy de la mano con las preguntas que hacen en la sesión de preguntas y respuestas. La número 17 la teníamos como diferencia entre refuerzo y revacunación, que son dos términos muy interesantes. El refuerzo sería una tercera dosis de la misma vacuna. Y la revacunación sería la incorporación de una vacuna diferente, que me imagino que debería ser de diferente tecnología. No sé si, por ejemplo, Pfizer con Moderna, que usan RNA mensajero, como revacunación o no. Sí. Así. Y
Y la pregunta número 18, a raíz de una entrevista que se le hizo al doctor Fauci en CNN hará unas 2 semanas, donde se le preguntaba y él hablaba de una colaboración que ya existía y estaban trabajando con un grupo de voluntarios combinando la vacuna de Pfizer con la vacuna de AstraZeneca. Entonces me imagino que además de eso que estoy comentando aquí, que lo teníamos también en agenda, no sabíamos que en la tarde de hoy, ya hace apenas unas 3 horas, 2 horas, pues recibimos la noticia de que el Gabinete de Salud estaba anunciando al país lo que yo entiendo que es un sistema de revacunación más que de refuerzo. Yo tengo una opinión personal, me gustaría oír la tuya y con eso yo creo que podemos cerrar. Bien, como te decía sobre el utilizar plataformas diferentes, es una idea que está fundamentada, o sea, no es nada que no lo hemos inventado, eso se hace, lo hemos hecho. En el caso del neumococo, nosotros utilizamos 2 plataformas, 2 modelos de vacunas diferentes, una en la niñez y una en la adultez. Y es simplemente para abrir la posibilidad de que el sistema inmunológico genere anticuerpos neutralizantes para diferentes modelos o estructuras proteicas. En el caso de la COVID-19, bueno, eso es una posibilidad. Sin embargo, todavía los datos iniciales, preliminares, no han sido publicados, pero desde el punto de vista teórico tiene sentido utilizar un modelo y otro modelo, o sea, una plataforma de una y otra para potencializar la respuesta inmunológica, por lo que le decía antes, porque utilizan mecanismos de inducción inflamatorio diferentes. Ahora, desde el punto de vista de cuando utilizamos un booster o un refuerzo, es una pregunta un poco más amplia que necesita ser evaluada en el contexto de la vida real. Y es justamente lo que nosotros aprendemos en la fase 4, que un año después, 6 meses después, nos damos cuenta que las personas que tuvieron las 2 dosis o el esquema completo de vacunación requieren un busteado, un refuerzo 6 meses o un año después. Eso, bueno, también lo hacemos en la niñez, o sea, eso también lo hemos visto antes, no es tampoco descabellado. Ahora, tenemos que generar información para poder basar esa recomendación. Por lo tanto, yo entiendo que debemos de acelerar. Hay mucha data ya, yo creo que hay mucha información que, bueno, no necesariamente nosotros manejamos, la maneja tal vez el Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud Pública para recomendar una tercera dosis en estos momentos, que tal vez ya les sugiere poder tomar esa decisión. Pero bueno, es algo posible, es algo que se podría evaluar con información, no necesariamente tiene que ser local, también regional. Tal vez Chile, otros países que han tenido un modelo de vacunación como el nuestro, pues pueden darnos también información sobre eso. Sí, muy bien. Bueno, mi opinión personal, que definitivamente se oye el eco, Robert. Definitivamente que nosotros tenemos un gabinete de salud que ha demostrado que ha hecho todos los esfuerzos porque dispongamos del mayor número de dosis y una variedad de ofertas, como ya he mencionado en la presentación. Les mencioné también que el doctor Fauci había hablado hace un par de semanas y por eso incluí la pregunta como la número 18 o 19 del uso de la revacunación con diferentes plataformas. Ha hablado el científico, ha hablado el experto, es una persona que nosotros todos validamos su opinión y nos ha dicho que puede ser posible, que es viable. Y yo creo que las autoridades deben disponer de una información, de una serie de conclusiones académicas. Hay personas de mucha valía ahí asesorando a ese equipo
Y yo creo, al igual que el doctor Paulino, que lo que nosotros necesitamos a partir del día de mañana es que las academias y las sociedades especializadas pues podamos recibir de las autoridades pues esos estudios que validan y que hacen que se haya tomado esta decisión, que definitivamente que es con la intención de mejorar la respuesta inmunológica de las personas que se han vacunado. No quiero terminar porque hay un par de preguntas en el chat. Una con relación al tocilizumab. Si personas que han usado el tocilizumab deben tener alguna precaución. Y la última dice, una persona que en un viaje al país se haya puesto la primera dosis de Sinovac y se haya ido a Estados Unidos donde vive y no se aplica Sinovac, ¿qué usted recomienda que debería hacerse? Y me imagino que cae como anillo al dedo por este asunto de la revacunación y la combinación de plataformas para esa respuesta. Pero tú eres el experto. Sí, sobre el tocilizumab, sí, a pesar de que no existe un estándar de recomendación de qué hacer en estos casos, en algunos casos que se evaluaron cohortes de personas que tenían enfermedades autoinmunes y lo utilizaban, era que se ajustaba la dosificación previo a poner la vacuna para reducir la inactivación que produce la respuesta inmunológica y que no fuera deprimida. Por lo tanto, consultar específicamente con su médico sobre la dosis que está utilizando y entonces considerar el momento oportuno para poner la vacuna. Respecto a que empezó la vacunación con Sinovac y fue un país donde no estaba Sinovac disponible, lo que se recomienda es que reinicie el esquema de vacunación con la vacuna disponible. En este caso, si lo que tienen disponible es Pfizer, pues entonces es hacer su esquema de vacunación completo con Pfizer. Eso es algo que no es una recomendación a uno, pero sí es una recomendación que se ha utilizado en otras situaciones. Por ejemplo, con la hepatitis B, ya sabemos que si usted se puso la primera y no la pudo completar, va a tener que empezar el esquema de vacunación completo otra vez. Por lo tanto, bueno, pues en este caso lo que estamos buscando es inmunidad, que se ponga la dosis completa o el esquema completo de Pfizer, pues no le va a pasar absolutamente nada. Así que completarlo, pero no puede tener una y una, o sea, tiene que completar su esquema de vacunación al menos. Excelente, Robert. Bueno, señores, yo no tengo más preguntas y no veo más preguntas en el chat. Yo creo que hemos tenido un bocato di cardenale esta noche y esperamos haber despejado los mitos y haber traído realidades y haber despejado inquietudes y haber traído información. Así que, presidente, tome la palabra y gracias. Buenas noches a todos. No quiero dejar pasar la oportunidad para una pregunta que quedó pendiente y quisiera aportarla en este momento para su consideración. Y es de parte de la doctora Lina Castillo, donde dice: un paciente con la primera dosis, ¿cuándo puede operarse? Luego de la segunda, ¿cuándo puede operarse? Y si me operé y tengo que vacunar, ¿cuándo puedo hacerlo? Dependería obviamente de qué tipo de cirugía se haga. La cirugía mínimamente invasiva no tendría ningún problema. Y las cirugías que son muy complejas, pues uno de los elementos que uno tiene que considerar es el grado inmunológico de la persona de base. O sea, recuérdense que lo que estamos buscando es generación de anticuerpos. Por lo tanto, si tenemos una inmunosupresión inducida, ya sea por un evento quirúrgico o medicamentoso, pues obviamente habría que esperar a que concluya todo el postquirúrgico para entonces hacer la vacunación. Y si ocurre en el medio, entre la primera dosis y la segunda, pues igual, esperar a que si ya se vacunó la primera, pues no hay ningún problema, se puede operar inmediatamente, no va a haber ningún problema. Ahora, para la segunda, sí debería de considerarse
si ha ocurrido un evento muy invasivo y hay que poner antibióticos o tenemos antiinflamatorios, etcétera, etcétera, bueno, pues es mejor concluirlo para entonces poner la vacunación, porque eso podría afectar la respuesta inmunológica. Si me permiten, bueno, lo ideal, y eso lo hemos aprendido desde cuando comenzamos de la parte de a mitad de año, de cuando se estaba regresando a los procedimientos quirúrgicos. Yo creo que la Sociedad de Cirugía Plástica fue de las primeras sociedades que abrió un espacio para que ahí estuviera el doctor Miguel Ureña y un servidor hablando de qué paso había que dar para volver a la covidianidad quirúrgica. Hay un elemento muy importante y es el elemento siguiente. En ese momento nosotros no teníamos las vacunas. Nosotros tenemos las vacunas. Nosotros sabemos que un paciente con COVID puede estar asintomático. Y aún con la PCR y aún con el antígeno y todo lo que ustedes quieran, hay pacientes que han debutado en su postoperatorio. Yo sería partidario de no operar absolutamente a nadie que no tenga sus 2 dosis, 14 días después de la segunda dosis, a menos que sea una cirugía que no se pueda derivar. Nosotros sabemos también que los aerosoles, la cirugía de cabeza y cuello, la intubación, el doctor Paulino hablaba de cirugía mínimamente invasiva, y aún así es importante señalar que la generación de humo necesita de una serie de filtros especiales. De manera tal que yo, además de lo que ha dicho el doctor Paulino, como cirujano general, como persona que he estado revisando con hincapié en COVID-19, porque el COVID, cuando complica un procedimiento quirúrgico, lo hace de mala manera. Entonces, yo creo que si tenemos las vacunas, no veo el por qué no, a menos que sea una cirugía de urgencia o emergencia, posponer a 2 semanas después de la última dosis, de la segunda dosis. Muchas gracias. Excelente. Y una pregunta más, porque siguen surgiendo preguntas en nuestro chat. Una pregunta más para los panelistas. Del doctor José Plaza, dice, si tengo puesta la vacuna de Johnson, que es una sola dosis, ¿considera que puedo ponerme una segunda dosis de alguna otra? Es que justamente eso es lo que quisiéramos responder. Estamos justamente en este momento para poder responder eso. Ahora, en la eficacia de Johnson & Johnson fue de un 94, 92, 94%. Habría que ver si durante todo este año se ve afectada o no esa inmunidad que se genera en las personas vacunadas. Por eso yo decía, es interesante, no es descabellado pensar que podemos utilizar otra vacuna muy cercana, pero es que en realidad no tenemos la evidencia real para poder dar esa recomendación. O sea, tenemos que construirla. Estamos en el momento para construirla, pero tampoco tenemos un año todavía vacunando. O sea, el país que más temprano empezó a vacunar fue el Reino Unido y no tiene un año todavía. O sea que también tenemos que... Yo entiendo la preocupación, yo entiendo también que queremos volver a la normalidad después del COVID, pero también tenemos que generar la información, porque si no vamos a perder la credibilidad que con tanto trabajo nos ha dado crear para las vacunas. O sea, también tenemos que entender. Yo quisiera opinar y decirle al doctor Plaza que estamos conociendo el virus, estamos escribiendo en la historia de la medicina sobre el SARS-CoV-2. Por lo tanto, hay algunos aspectos del virus, de su comportamiento, de las vacunas, de las estrategias que todavía nosotros no conocemos. Estamos haciendo camino al andar. Y yo creo que quizá el mensaje final es nosotros recordar
una de las diapositivas que yo presenté que decía que las vacunas es una parte de las estrategias que tenemos que seguir, además de la mascarilla, además de la higiene de manos y el distanciamiento. Realmente ha sido un privilegio para nosotros estar aquí con ustedes. Esperamos haber traído luz y haber combatido un poquito la infoxicación y la infodemia, y agradecer a la Sociedad de Cirugía Plástica, que siempre adelante, pues está buscando información para su membresía y para la población dominicana. Excelente ponencia, doctor. Para ambos, queremos agradecerle tanto al doctor Robert Paulino Ramírez como al doctor Marcos Núñez Cuervo. La verdad, una excelente ponencia de ambos. Su tiempo, toda la información y todas las preguntas que nos soportan a todos nosotros. Aparte de eso, queremos dar las gracias a todos los asistentes a este webinar, al Colegio Dominicano de Cirujanos, a la Sociedad de Anestesia, a los miembros de la SODOCIPRE y a UNIBE. Realmente muy agradecidos en nombre de toda la directiva, y paso la palabra nuevamente a nuestro señor presidente, el doctor Rubén Carrasco. Bueno, quiero dar las gracias en nombre de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica a nuestro invitado, el doctor Robert Paulino. Doctor, usted es un verdadero experto en medicina molecular y virología. Lo ha demostrado aquí esta noche. El doctor Marcos Núñez, siempre atento y colaborador con esta que también es su sociedad. Y por supuesto, emitir un saludo especial a toda la membresía de la SODOCIPRE, pero también a los miembros del Colegio Dominicano de Cirujanos, a quienes hemos extendido esta invitación, y a los distinguidos miembros de la Sociedad Dominicana de Anestesiología. Ya nos vamos, solamente dar algunos anuncios importantes. A la membresía de la sociedad, el sábado 24 de julio, nos reunimos en Santiago. Esta actividad había sido cambiada de fecha, pero ya tiene fecha en el Centro de la Cultura Dominicana de UTESA. Sábado 24 de julio se estará enviando la información. Y por último, nuestro Congreso FILAP, el Congreso FILAP Punta Cana, que va a ser del 21 al 24 de septiembre. Nadie lo para. Ya se están haciendo congresos médicos, se están tomando todas las medidas del lugar, todas las medidas preventivas. Esta es la fiesta y el reencuentro científico del mundo ibero-latinoamericano, y tenemos que apoyar nuestra federación. Doctor Marcos Núñez, doctor Paulino, muchas gracias, y a todos ustedes por su audiencia. Buenas noches. Este ciclo de conferencias ha sido grabado y se subirá a nuestro canal de YouTube, el canal de la SODOCIPRE. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.